el barrio, ustedes lo habrán dicho y lo habrán escuchado en modo de una oportunidad, en el barrio se suele decir, che, ¿son o se hacen? Aquel o aquel otro o aquella otra que dice tal cosa y que da vergüenza ajena escucharla, uno le sale esa frase, che, ¿es o se hace? Y la verdad es que en algunos casos yo creo que pasa las dos cosas, son y en otros temas se hacen. Pero básicamente van de un rincón al otro permanentemente. ¿Por qué hago este planteo? Porque creo que cuando escuchamos a Patricia Bullrich decir las barbaridades que dice, decir que ella va a reformar el Código Penal para que pueda hacer escuchas, cuando, insisto, ya la hicieron durante su gobierno, cuando ella era ministra de Seguridad. En este país se escuchó a dirigentes políticos, se escuchó a empresarios, se persiguió, se escuchó a los familiares de Lara San Juan, por ejemplo, se los persiguió y a partir de esas escuchas, a partir de la Gestapo, a partir de esa persecución, hubo presos políticos en este país. Todavía sigue siendo Milagro Sala. Pero hubo presos políticos, empresarios, dueños de medios, dirigentes políticos. Pero más allá de esto, que insisto, que evidencia que lo hizo, me pregunto si cuando ella dice las barbaridades que dice en términos de salud, en términos de educación y en términos de seguridad, y cuando Milei dice lo que dice, y uno automáticamente se plantea, pero esto no lo van a poder hacer porque violan la Constitución. Uno se pregunta, ¿ignoran que aquello que están diciendo es difícil e imposible de cumplir bajo esta legalidad que hoy tenemos? ¿O en realidad lo saben y no les importa? Yo estoy convencido que hay una ignorancia que es elegida. Y hay otra ignorancia que en realidad es una consecuencia. Quiero decir, aquellos que no han tenido la oportunidad de educarse, aquellos que no tienen la oportunidad de informarse, aquellos que no tienen la oportunidad de, a partir de determinados elementos, poder construir su idea propia porque carecen de ciertos elementos sociales y políticos y culturales para llegar a una reflexión determinada. Ese tipo de ignorancia es una consecuencia de cierta desigualdad social, de cierta falta de oportunidades. Yo con esa ignorancia no me meto. Creo que tenemos que construir oportunidades para todos y para todas. Ahora, yo con esa ignorancia no me meto. Quiero meterme con esa ignorancia que uno entiende que es elegida. Y es una ignorancia no solamente en los dirigentes políticos, en algunos de ellos, sino también en gran parte de la sociedad. Es la ignorancia que dice que, mira, yo no me quiero meter en estos temas, a mí no me importa la política, yo ando en la mía, yo hago mi vida, yo no leo los diarios, qué pasa en el país, quién tomó la deuda con el fondo, quién estuvo preso políticamente o no, quién fugó dinero en la Argentina. No me interesa todo eso, yo ahí no me meto. Aquellos que no tienen la vocación de ir a buscar información, de ir a buscar la verdad, de reconstruir la historia, no quieren hacerlo. Tuvieron las oportunidades, las tienen, pero no quieren. Esa es una ignorancia que es elegida. Porque prefieren vivir en su mundo propio, prefieren vivir mirándose el ombligo y que todo lo que pasa por afuera sea un problema del otro. Ese tipo de ignorancia, que es el no te metas, es una ignorancia que va construyendo también una sociedad determinada. Y es una ignorancia que más temprano que tarde, sin argumentos porque no los quiso buscar, sin información porque no la quiso buscar, termina votando casi exclusivamente a partir de cierta emocionalidad. Y esa ignorancia se presenta. También esa ignorancia luego convoca a un sector del voto a decir, yo desconozco la historia, ignoro los actores del presente que me hacen tener una realidad determinada, y como lo ignoro, luego voto aquello a lo cual me quiero parecer. Entonces, soy un humilde trabajador que no llego a fin de mes, pero la vuelvo a votar a Bullrich, cuando ella es responsable de esta crisis económica, pero lo desconozco. Desconozco la historia de Bullrich, desconozco la locura de lo que dice Milei, pero lo desconozco porque no me interesa ir a buscarlo. Ese tipo de ignorancia genera daño, genera mucho daño. Casi que es una ideología de la ignorancia. Y la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento. La verdadera ignorancia es la decisión de no ir a buscar un conocimiento determinado. Y de eso está lleno. Entonces yo me pregunto si cuando dicen lo que dicen son conscientes, saben que están mintiendo o directamente ni les preocupa informarse. Total, ¿quién les reclama? Y acá quiero hacer una comparación en relación, esto que decía la ignorancia, con lo que podemos llamar los inmorales, las inmorales
o los o las amorales. El inmoral es aquel que conoce que existe una moral en la sociedad. Después la puede discutir o no, qué sé yo, pero conoce que hay una moral. Conoce de esos principios, de esas conductas sociales que van construyendo esa moral. Y conociéndola, la viola, la transgrede, o determinado precepto de esa moral decide no cumplirlo. Ahí uno encuentra un inmoral. Ahora, el amoral es aquel que no concibe la moralidad. No existe para él. Entonces me pregunto, ¿quién es más peligroso o más peligrosa? Aquel que sabiendo que hay una norma y una conducta social, una moral, la va a transgredir, o aquel que directamente no la concibe. Porque si no la concebís, para mí termina siendo mucho más peligroso. Porque tú no tienes la esperanza que aquel que conoce las conductas y los preceptos sociales, lo puede transgredir una vez, pero luego puede encontrar un límite. Es decir, che, lo transgredí una vez, 2 veces no. O por este tiempo no. Ahora, el amoral no transgrede nada porque no conoce los límites. ¿Mi ley qué es? Mi ley es una moral, no es un inmoral. Hasta tal punto que dice, se pueden traficar pibes y se pueden vender órganos. Entonces, no es voy a transgredir una norma. No, no reconozco la manera en que generalmente miramos la humanidad. Podríamos poner muchos ejemplos, pero a lo que voy es esto. Estamos frente a candidatos de una enorme ignorancia que es elegida, de una enorme inmoralidad en algunos y amoralidad en otros. Cuando Milei niega a los 30.000 y reivindica la dictadura militar y utiliza el mismo discurso que el genocida de Masera, y él lo utiliza en una campaña política, en un debate, él no ignora lo que pasó. Él elige ignorarlo. Y esa elección de la ignorancia genera un profundo daño. Porque tenemos que volver a decir, nunca más, tenemos que volver a decir, son 30.000 y fue un genocidio. Y hay que volver a decirlo. Son y se hacen, ¿eh? Las dos cosas. Depende cómo le sirva mover las piezas en el tablero. Pero me parece que estamos en esa lógica. Aquel que eligió la ignorancia y se dice apolítico que se vaya despertando, o habrá que despertarlo, porque nos perjudica a todos. Nos perjudica absolutamente a todos. ¿Qué sé yo? Un manojo de reflexiones. Bienvenidos, bienvenidas.